El gélido viento invernal azotaba Bismarck, Dakota del Norte, llevando consigo los desesperados sollozos de Lillian Andrews, mientras golpeaba la puerta que acababan de cerrarle en las narices. Corría el año 1885 y con 19 años, Lillian se encontraba abandonada por la única familia que le quedaba en el mundo, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el medallón de su madre colgado al cuello. Por favor, Eleanor, hace mucho frío. Lillian suplicó, alzando la voz mientras la sombra de su madrastra desaparecía detrás del cristal helado. No he hecho nada malo. La única respuesta fue el clic de la cerradura y el sonido de unos pasos pesados que se alejaban hacia el interior de la casa que había sido su hogar desde que su padre se casó con una mujer más delgada 3 años atrás. Antes de que su padre muriera de neumonía 4 meses antes, Lillian había soportado el comportamiento frío y los comentarios críticos de su madrastra. Pero ahora, con su padre muerto, Elina había mostrado finalmente su verdadera cara. Ya has comido mi comida y te has aprovechado de mi hospitalidad durante demasiado tiempo, había declarado Elina esa misma tarde, con los ojos tan fríos como el invierno exterior, mientras le entregaba un pequeño paquete con las pertenencias de Lillian. Tu padre me lo dejó todo a mí, y no tengo ninguna obligación de mantener a su hija adulta. Ya deberías haber encontrado marido en lugar de enterrar la nariz en esos estúpidos libros. Ahora, mientras la temperatura bajaba aún más y la nieve comenzaba a caer con fuerza, Lillian se abrazó con más fuerza a su fino abrigo de lana. El escaso atillo que contenía un vestido de repuesto, el reloj de bolsillo de su padre y una copia gastada de Orgullo y Prejuicio ofrecía poco consuelo contra el brutal invierno de Dakota. Las lágrimas se le congelaron en las mejillas mientras se alejaba tambaleando de la casa. Las calles de Bismarck estaban casi desiertas, ya que la mayoría de la gente sensata se había retirado a sus cálidos hogares hacía horas. La ciudad había crecido considerablemente desde la llegada del ferrocarril, pero con este tiempo parecía abandonada. Lillian no tenía ningún plan, ningún destino en mente. Su mejor amiga, Mary, vivía al otro lado de la ciudad, pero con este tiempo, tal viaje parecía imposible. En su lugar, se encontró caminando con dificultad hacia la iglesia, con la esperanza de que tal vez el pastor Williams le ofreciera refugio para pasar la noche. La nieve caía ahora con más fuerza, acumulándose rápidamente en el suelo. Los zapatos de Lillian, más adecuados para usar en interiores que para una tormenta invernal, estaban empapados y sus pies entumecidos por el frío. El viento atravesaba su abrigo como si no existiera y hacía tiempo que había perdido la sensibilidad en los dedos. «Sigue caminando», se susurró a sí misma, pero sus palabras se las llevó el viento huracanado. Pero cada paso se hacía más difícil que el anterior. Sus piernas se volvían pesadas y su mente se nublaba. No se dio cuenta de que se había desviado de la calle principal, ni de que se dirigía hacia las afueras de la ciudad, donde la pradera se extendía infinitamente hacia el horizonte. Lo único que sabía era que tenía mucho frío y estaba muy cansada. Cuando finalmente se derrumbó, la nieve le pareció casi acogedora, como una cama mullida que la invitaba a descansar. Mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse, Lillian creyó oír el sonido lejano de cascos, pero seguramente era solo su imaginación. Nadie saldría con un tiempo así, nadie la encontraría allí, medio enterrada en la nieve. «Solo cerraré los ojos un momento», murmuró mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en blanco. Xavier Morgan se caló más el sombrero sobre la cara, maldiciendo la tormenta y su propia terquedad por insistir en ir al pueblo ese día. Había pasado los últimos 3 días en su rancho ganadero, a 25 kilómetros de Bismarck, pero se estaba quedando sin provisiones y estaba decidido a llegar al pueblo antes de que empeorara el tiempo. No había contado con que la tormenta se intensificara tan rápidamente. Ahora, mientras espoleaba a su caballo para regresar a su rancho, la visibilidad se había reducido casi a cero. El paisaje era una mancha borrosa de referencias blancas borradas por la nieve. «Sigue la valla, chico», animó a su caballo, acariciándole el cuello. «Tú conoces el camino a casa mejor que yo». A sus 26 años, Xavier estaba acostumbrado a los duros inviernos de Dakota.
Había construido su rancho desde cero durante los últimos 4 años, llegando a Bismarck con poco más que determinación y las habilidades que había aprendido trabajando con ganado en Texas. Ahora, con un rebaño modesto pero en crecimiento y una sólida reputación por su trato justo, comenzaba a sentir que había logrado algo en la vida. De repente, Thunder relinchó, resoplando y sacudiendo la cabeza. Xavier se inclinó hacia adelante en la silla de montar, entrecerrando los ojos a través de la cortina de nieve. «¿Qué pasa, chico? ¿Qué ves?» Fue entonces cuando lo vio, una forma oscura contra el blanco, medio cubierta por la nieve. Al principio, pensó que podría ser una rama caída de un árbol, o tal vez un ternero perdido. Pero al acercarse, su corazón dio un vuelco en su pecho. «Dios mío», susurró, desmontando rápidamente y caminando con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas para llegar hasta la forma inmóvil. Era una mujer, con el rostro mortalmente pálido y los labios azules por el frío. Por un terrible instante pensó que había encontrado un cadáver, pero entonces percibió el leve movimiento de su pecho. «Señorita, señorita», la llamó, arrodillándose a su lado. Al no obtener respuesta, se quitó rápidamente los guantes y le tomó el pulso en el cuello. Lo tenía, pero era débil e irregular. Sin dudarlo, Xavier se quitó su pesado abrigo de búfalo y lo envolvió alrededor del cuerpo inmóvil. La tomó en sus brazos, alarmado por lo poco que pesaba, lo frágil que se sentía contra él. Tenía la piel helada y su ropa era inadecuada para el clima gélido. «Aguante, señorita», murmuró, aunque no estaba seguro de que ella pudiera oírlo. «Voy a llevarla a un lugar cálido». Con facilidad, montó a Thunder mientras seguía acunando a la mujer inconsciente, acomodándola frente a él en la silla de montar. La rodeó con un brazo por la cintura y sujetó las riendas con la otra mano. «¡A casa, Thunder! ¡Tan rápido como puedas, muchacho!». El caballo no necesitó más estímulo, ya que parecía comprender la urgencia de la situación. Xavier se inclinó hacia adelante, tratando de proteger el cuerpo de la mujer con el suyo mientras avanzaban a través de la nieve cegadora hacia su rancho. Mientras cabalgaban, Xavier se encontró hablando con la mujer inconsciente, en parte para mantenerse alerta en el frío paralizante, en parte por la desesperada esperanza de que su voz pudiera llegar a ella de alguna manera. «Mi rancho no está lejos. Encendí una buena chimenea antes de salir. Te calentaremos en un santiamén». Bajó la mirada hacia su rostro inmóvil y observó los delicados rasgos bajo la máscara del frío. «¿Qué hacías ahí fuera con este tiempo? ¿No sabes que no se debe vagar por ahí en una ventisca?». No hubo respuesta, por supuesto, pero siguió hablando de todos modos. Un torrente constante de palabras para combatir el aullido del viento. «Me llamo Xavier Morgan. La mayoría de la gente me llama Sav. Tengo unas 50 cabezas de ganado, aunque espero duplicar esa cifra el año que viene si el tiempo se mantiene y los precios siguen siendo razonables. Construí la casa yo mismo. No es nada lujosa, pero es sólida. Mantiene el frío fuera en su mayor parte. No estaba seguro de cuánto tiempo habían cabalgado. La tormenta ocultaba todos los puntos de referencia y el tiempo parecía alargarse y distorsionarse en el vacío blanco que los rodeaba. Pero Thunder conocía el camino, y finalmente, la bienvenida imagen de la casa del rancho de Xavier emergió de la nieve arremolinada. La modesta estructura estaba construida con robustos troncos y tenía un establo adosado a un lado. El humo salía de la chimenea de piedra, prometiendo calor en el interior. Xavier nunca se había sentido tan aliviado al ver su propia casa. Consiguió desmontar sin dejar caer su preciada carga y luego abrió la puerta de su cabaña de una patada. Dentro, el fuego se había apagado, pero aún desprendía calor. Xavier llevó a la mujer a su cama y la acostó con cuidado sobre las ásperas mantas de lana, a la cálida luz del fuego, donde ahora podía verla con más claridad. Era joven, tal vez de 19 o 20 años, con largo cabello castaño rojizo enmarañado con nieve y hielo. Su rostro, aunque pálido por el frío, tenía unos pómulos altos llamativos, una nariz delicada y unos labios carnosos ahora teñidos de azul. Llevaba un vestido sencillo debajo de su abrigo inadecuado, ambos empapados por la nieve derretida. Xavier dudó, sabiendo lo que había que hacer,
pero incómodo por lo inapropiado de la situación. No era médico, pero conocía los peligros del frío extremo. Su ropa mojada solo le quitaría más calor a su cuerpo. Señorita, ¿puede oírme? Volvió a intentar, dándole un ligero golpecito en la mejilla. Al ver que no respondía, suspiró y tomó una decisión. Lo siento, pero tiene que quitarse esa ropa mojada antes de que se congele hasta morir. Con el mayor respeto posible, Xavier le quitó el abrigo, el vestido y la ropa interior empapados, con movimientos clínicos y eficientes. Apartó la mirada lo más posible mientras la envolvía en todas las mantas que tenía y la acercaba al fuego, que rápidamente avivó hasta que alcanzó su máxima intensidad. Una vez que la hubo arropado, puso una olla con agua a calentar en la estufa y volvió a salir a la tormenta para ocuparse del caballo. El animal merecía un cuidado especial tras su heroico esfuerzo. Cuando regresó, sacudiéndose la nieve de las botas, la mujer seguía inconsciente, pero su color parecía haber mejorado ligeramente. Xavier acercó una silla a la cama y se sentó, preguntándose quién era ella y cómo había acabado sola en aquella mortal noche de invierno. Lillian notó primero el calor. La envolvía como un capullo, calando lentamente en sus huesos. Luego llegó el dolor ardiente, una sensación de hormigueo en los dedos de las manos y los pies que se extendió gradualmente por sus extremidades. Gimió suavemente, un sonido extraño y lejano para sus propios oídos. «Estás despierta». La voz era grave, desconocida y decididamente masculina. Abrió los ojos de par en par y los cerró inmediatamente ante la repentina luminosidad. Lentamente, con cautela, los volvió a abrir, parpadeando para adaptarse a la luz de una lámpara de aceite cercana. Un hombre estaba sentado en una silla de madera junto a la cama en la que ella yacía, alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro ligeramente rizado en las puntas y una mandíbula fuerte y bien afeitada. Sus ojos, de un llamativo tono verde, la miraban con preocupación. Lillian sintió pánico al darse cuenta de que estaba en un lugar extraño con un hombre que no conocía. Intentó incorporarse, pero descubrió que estaba envuelta en varias mantas y que no llevaba nada debajo. Al darse cuenta de ello, sintió que el calor le inundaba el rostro. «¿Dónde estoy? ¿Quién eres?», preguntó con una voz que apenas era más que un graznido. «Tranquila», dijo el hombre, levantando las manos en un gesto conciliador. «Estás a salvo. Me llamo Xavier Morgan. Te encontré desmayada en la nieve, a las afueras de la ciudad. Te traje a mi rancho. Estabas medio congelada». Los recuerdos volvieron a ella de golpe. Un hombre delgado que la echaba. El frío intenso, el blanco infinito. Lillian se estremeció y se envolvió más en las mantas. «Mi ropa», susurró, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Xavier tuvo la delicadeza de parecer incómodo. Estaban empapadas. Habría muerto de frío si se las hubiera dejado puestas. Se aclaró la garganta. «Fui lo más respetuoso posible, señorita. Ahora se están secando junto al fuego». Lillian le creyó, aunque la situación seguía siendo impactante. Nunca antes en su vida se había sentido tan vulnerable ante un hombre. «Gracias», logró decir, reconociendo que, a pesar de lo inapropiado, él le había salvado la vida. «Soy Lillian Andrews». Xavier asintió y se puso de pie. «Señorita Andrews, ¿le puedo ofrecer un café caliente o quizás un caldo? También necesita entrar en calor por dentro». «Agradecería un caldo, gracias». Ella lo observó mientras se dirigía a la estufa, notando la facilidad y elegancia con la que se movía por la pequeña cabaña. Era un espacio sencillo, una habitación principal con una chimenea de piedra, una pequeña cocina, una mesa con 2 sillas y la cama en la que ella yacía ahora, limpia y ordenada, aunque escasamente amueblada. Mientras Xavier se ocupaba del caldo, Lillian evaluó su estado. Le dolían los dedos de las manos y los pies, pero podía moverlos, lo que sabía que era una buena señal. Le dolía la cabeza y se sentía débil, pero estaba viva, algo que parecía improbable cuando se derrumbó en la nieve. «¿Puedo preguntarte qué hacías fuera con este tiempo?», preguntó Xavier al regresar con una taza de caldo humeante.
Lillian la aceptó con gratitud, y el calor se filtró en sus dedos fríos y entumecidos. Dudó, sintiéndose avergonzada por tener que explicar su situación. Mi madrastra me echó de casa, dijo finalmente, con voz apagada. Mi padre murió hace 4 meses y ella decidió que ya no me quería en su casa. La expresión de Xavier se ensombreció. Te echó en medio de una tormenta de nieve. Lillian asintió con la cabeza y tomó un sorbo de caldo para evitar mirarlo a los ojos. La tormenta no era tan fuerte cuando me fui, pero empeoró rápidamente. Xavier pareció buscar las palabras adecuadas. Eso es monstruoso. Podría haberte matado. Quizás esa era su intención, dijo Lillian en voz baja, sorprendida por su propia franqueza con este desconocido. Nunca le caí muy bien. Creo que solo me toleraba por mi padre. Xavier negó con la cabeza, incrédulo. ¿Tienes algún otro sitio a donde ir? ¿Familia? ¿Amigos? Tengo una amiga en la ciudad, Mary Wilson. Su familia podría acogerme, al menos temporalmente. Lillian no estaba del todo segura de ello. La casa de Mary ya estaba abarrotada con su numerosa familia, pero era la única opción que se le ocurría. Bueno, no irás a ningún sitio hasta que pase la tormenta, dijo Xavier con firmeza, y hasta que te hayas recuperado por completo. Esos dedos de las manos y los pies necesitan tiempo para curarse. Lillian miró sus manos y se dio cuenta por primera vez de lo rojas e hinchadas que estaban. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Unas 4 horas. Ahora es poco más de medianoche. Medianoche. La habían echado poco después de cenar, alrededor de las 6. Había vagado en el frío durante casi 2 horas antes de desmayarse. Era un milagro que hubiera sobrevivido. Le debo mucho, señor Morgan, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Me ha salvado la vida. Algo brilló en los ojos verdes de Xavier, compasión, tal vez, o algo más profundo. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo, dijo, aunque ambos sabían que eso no era necesariamente cierto. Muchos habrían pasado de largo, centrados únicamente en su propia supervivencia en la traicionera tormenta. Descansa ahora, añadió, quitándole la taza vacía de las manos. Mañana ya resolveremos todo lo demás. ¿Dónde vas a dormir?, preguntó Lillian, dándose cuenta de repente de que estaba ocupando su cama. No te preocupes por mí. He dormido en la silla muchas veces. Como para demostrarlo, Xavier se recostó en la silla de madera, estirando sus largas piernas hacia el fuego. Lillian quiso protestar, pero sintió que sus párpados se volvían pesados de nuevo, y la dura jornada la venció. Gracias, murmuró, ya sumiéndose en el sueño. Lo último que vio fue la suave sonrisa de Xavier y la forma en que la luz del fuego se reflejaba en su cabello oscuro, convirtiéndolo en cobre bruñido. Que duerma bien, señorita Andrews, respondió él en voz baja. Ahora está a salvo. Y por primera vez desde la muerte de su padre, Lillian creyó que tal vez fuera cierto. La tormenta duró 3 días, manteniendo a Xavier y Lillian confinados en la pequeña cabaña. En circunstancias normales, tal proximidad entre un hombre y una mujer solteros habría sido escandalosa. Pero las duras realidades de la vida en la frontera a menudo exigían anteponer la supervivencia a las convenciones sociales. A la mañana siguiente de su rescate, la ropa de Lillian se había secado y Xavier había abandonado discretamente la cabaña mientras ella se vestía. Cuando regresó, sacudiéndose la nieve de las botas, ella estaba sentada a su mesa, con el cabello cuidadosamente trenzado, luciendo notablemente serena a pesar de su terrible experiencia. Los animales ya han comido, anunció él, colgando su abrigo junto a la puerta. Sin embargo, la tormenta no daba señales de amainar. Lillian asintió con la cabeza, cruzando las manos en su regazo. Espero no estar abusando demasiado de su hospitalidad, señor Morgan. Xavier restó importancia a su preocupación mientras se acercaba a avivar el fuego. No es ninguna molestia. No puedo echarla con este tiempo, ¿verdad? Sus labios esbozaron una media sonrisa. Además, es agradable tener a alguien con quien hablar además del ganado. Durante un desayuno a base de pan de maíz y café, comenzaron a conocerse mejor. Xavier le contó a Lillian su viaje desde Texas al territorio de Dakota 4 años antes
en busca de tierras propias después de años trabajando con el ganado de otros. Nunca me importó mucho tener un jefe, explicó, mientras le rellenaba la taza de café. Quería algo que fuera mío y que pudiera construir con mis propias manos. ¿Y has construido lo que querías?, preguntó Lillian, genuinamente interesada. Xavier lo pensó, con sus ojos verdes pensativos. Estoy en camino. El rancho aún no es gran cosa. 50 cabezas de ganado, esta cabaña, el granero. Pero está creciendo. En unos años más, quizá pueda ampliar la casa y aumentar el rebaño. De repente, sonrió, transformando su rostro serio. ¿Y usted, señorita Andrews? ¿Cuáles eran sus planes antes de los recientes acontecimientos? Lillian bajó la mirada hacia su café. Nunca tuve muchas oportunidades para hacer planes. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años y me ocupé de la casa de mi padre hasta que se volvió a casar hace 3 años. Se encogió de hombros ligeramente. Elena, mi madrastra, dejó claro que mi principal responsabilidad era encontrar un marido adecuado. Se sintió muy decepcionada cuando mostré más interés por los libros que por los hombres solteros de Bismarck. ¿Le gusta leer?, preguntó Xavier, señalando con la cabeza el pequeño paquete con sus pertenencias que había recuperado, en el que se veía claramente el borde de un libro. Mi padre me animaba a hacerlo, aunque muchos pensaban que era innecesario para una chica. Xavier se levantó de la mesa y se dirigió a una pequeña estantería en la pared del fondo, un lujo que Lillian no esperaba encontrar en la cabaña de un soltero. No es una gran colección en comparación con lo que estás acostumbrada, pero puedes leerlos mientras estés aquí. Lillian examinó la estantería con interés. Había libros prácticos sobre ganadería y agricultura, una Biblia y, para su sorpresa, varias novelas, Cooper, Twain e incluso un volumen de Shakespeare. La gente suele sorprenderse de que yo sepa leer, comentó Xavier, fijándose en su expresión. Asumen que, como trabajo con las manos, mi mente debe de ser simple. Lillian se sonrojó, avergonzada por ser tan transparente. No quería dar a entender que no lo hicieras, le aseguró él. Pero otros sí lo han hecho. Mi madre era maestra antes de casarse con mi padre. Se aseguró de que sus hijos valoraran la educación, incluso después de mudarnos a un rancho donde los libros eran menos comunes que el ganado. La mención de la familia llevó a Lillian a preguntar, ¿tienes hermanos? Una sombra pasó por el rostro de Xavier. Tenía 2 hermanos, los perdí a ambos en la guerra. Mis padres fallecieron hace unos años. Ahora solo quedo yo. Lo siento, dijo Lillian en voz baja, comprendiendo la soledad de ser la última de su familia. Xavier se encogió de hombros y su expresión se aclaró. Así son las cosas, pero por eso vine al norte. Hay demasiados fantasmas en Texas. A medida que avanzaba el día, la conversación pasó a temas más ligeros. Xavier enseñó a Lillian a jugar a las damas con un juego tallado a mano que había hecho durante el invierno anterior. Ella demostró ser una alumna rápida y ganó la tercera partida, para gran disgusto de él. «Tiene un talento natural para la estrategia, señorita Andrews», declaró él cuando ella capturó su última pieza. Lillian se rió, sorprendida por el sonido. No recordaba cuándo había sido la última vez que se había reído con auténtico placer. «O tal vez usted es un oponente generoso, señor Morgan». «Xavier», la corrigió él. «Si vamos a estar aislados por la nieve juntos, más vale que nos llamemos por nuestros nombres de pila». «Entonces usted debe llamarme Lillian», respondió ella, sintiéndose extrañamente liberada por la informalidad. Al acercarse el atardecer, Xavier se excusó para volver al atender a los animales, abrigándose bien contra la tormenta que continuaba. Lillian aprovechó su ausencia para explorar la cabaña más a fondo, fijándose en los pequeños detalles que la convertían en un hogar y no solo en un refugio. Los muebles cuidadosamente elaborados, la colorida colcha de la cama, un boceto de un paisaje de Texas clavado en una pared. Estaba examinando una fotografía de una familia sonriente, presumiblemente Xavier con sus padres y hermanos en tiempos más felices, cuando la puerta se abrió de golpe, trayendo consigo una ráfaga de nieve y a Xavier cubierto de escarcha. «Todas las criaturas están presentes y alimentadas», anunció, pisoteando el suelo y colgando su abrigo cubierto de nieve junto a la puerta.
Aunque esa vieja gallina está muy irritada por estar encerrada en el granero en lugar de en su casa habitual. Lillian sonrió y volvió a colocar la fotografía con cuidado. Puedo comprender su frustración por el confinamiento, aunque sin duda estoy agradecida por el refugio. La expresión de Xavier se suavizó cuando se acercó al fuego y extendió las manos hacia el calor. Hablando de refugio, he estado pensando, la silla no es la cama más cómoda para pasar más de 1 o 2 noches. Lillian se tensó, sin saber muy bien a dónde iba a parar la conversación. Xavier debió de percibir su inquietud, porque rápidamente añadió, he pensado que podría prepararte un lecho junto al fuego y quedarme yo con la cama. O al revés, si prefieres dormir en el suelo. De cualquier modo, los dos dormiremos más cómodos. Oh, Lillian se relajó. Sí, me parece sensato. Y tú deberías recuperar tu cama. Estaré perfectamente cómoda junto al fuego. Xavier negó con la cabeza con firmeza. No sería apropiado. Tú duerme en la cama, yo dormiré en el suelo. Pero es tu casa y tú eres mi invitada, le interrumpió. Mi madre se levantaría de su tumba y me daría un tirón de orejas si hiciera dormir a una dama en el suelo mientras yo duermo en la cama. Su tono dejaba claro que el asunto estaba zanjado, y Lillian no insistió más. En cambio, le ayudó a preparar una cena sencilla a base de frijoles y tocino salado, moviéndose por la pequeña cocina con creciente confianza. Mientras comían, Xavier le preguntó por su vida en Bismarck, y Lillian se encontró compartiendo más de lo que había pretendido. La naturaleza cariñosa pero severa de su padre, su alegría al enseñar a los niños pequeños en la escuela dominical, su sueño de convertirse algún día en una profesora de verdad. Serías buena en eso, observó Xavier. Eres paciente. Explícame las reglas del juego de damas como si no fuera tonto cuando las olvidaba constantemente. Lillian sonrió ante el cumplido. Era la profesión de mi madre antes de casarse. Quizás lo llevo en la sangre como tú llevas en la tuya el amor de tu madre por los libros. Las similitudes parecieron complacer a Xavier, cuyos ojos verdes se iluminaron. Es curioso cómo nuestros padres nos moldean incluso después de haber fallecido. Esa noche, después de que Xavier preparara su lecho junto al fuego y Lillian se retirara a la cama, ella se quedó despierta escuchando el aullido del viento fuera y la respiración constante del hombre que le había salvado la vida. Debería haberse sentido incómoda, incluso asustada, sola en una cabaña con un hombre al que apenas conocía. En cambio, se sentía más segura que en años. A la mañana siguiente, Lillian se despertó con el olor del café y el bacon. Xavier ya se había levantado y estaba preparando el desayuno en la pequeña cocina. A través de la única ventana de la cabaña, podía ver que la tormenta seguía arreciando, sin dar señales de amainar. Buenos días, la saludó Xavier, con voz alegre a pesar del mal tiempo. Espero que hayas dormido mejor en la cama que en la silla. Mucho mejor, gracias, confirmó Lillian, alisándose el pelo con timidez. Sin un espejo ni artículos de aseo adecuados, temía tener un aspecto espantoso, pero la mirada de aprecio de Xavier cuando se sentó a la mesa con él sugería lo contrario. El segundo día de su confinamiento transcurrió entre actividades agradables. Xavier le enseñó a Lillian a remendar cuero de arnés, con sus grandes manos sorprendentemente hábiles con el alambre y el hilo encerado. A cambio, ella le ayudó a zurcir varios pares de calcetines que llevaban tiempo esperando. No es así como suelo pasar el tiempo con una mujer guapa, bromeó Xavier mientras trabajaban juntos en la mesa. Normalmente intentaría impresionarla con mi habilidad para montar a caballo o disparar, no con mi destreza para zurcir calcetines. Lillian se rió, encontrando refrescante su manera directa después de la cortesía artificial de la sociedad de la ciudad. Me parece que la competencia en las tareas cotidianas es mucho más impresionante que el espectáculo, señor Morgan Xavier. Se corrigió. Es cierto, dijo él con aire satisfecho. Bueno, soy competente en bastantes tareas cotidianas. Cocinar, limpiar, remendar. Un hombre que vive solo tiene que serlo. ¿Nunca ha pensado en casarse?, preguntó Lillian, y enseguida se sonrojó por su atrevimiento. Lo siento, es una pregunta demasiado personal. Xavier no pareció ofendido.
Es una pregunta razonable, lo he pensado, pero es difícil encontrar a la mujer adecuada por aquí. La mayoría de las mujeres del pueblo no están dispuestas a casarse con un ranchero a 25 kilómetros de la civilización, sin otras mujeres con las que relacionarse y con mucho trabajo duro desde el amanecer hasta el anochecer. Había algo melancólico en su tono que conmovió a Lillian. Se necesitaría una mujer especial, admitió ella. Alguien que valore la independencia y no le dé miedo el trabajo duro. Exacto. Xavier la miró con una expresión que ella no supo descifrar. ¿Y tú? Los esfuerzos de tu madrastra por casarte no funcionaron. ¿Fue porque los hombres no te gustaban o porque no te gustaba la institución en sí? Lillian consideró la pregunta cuidadosamente. No tengo nada en contra del matrimonio en principio. La unión de mis padres fue feliz, pero he visto a demasiadas mujeres atrapadas en matrimonios infelices porque no tenían otras opciones. Quería algo más que seguridad. Quería una relación de igualdad y respeto mutuo. Sonrió con tristeza. Elena pensaba que esas ideas eran un romanticismo ridículo. A mí no me parece ridículo, dijo Xavier en voz baja. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la mesa y Lillian sintió un curioso cosquilleo en el pecho, que rápidamente atribuyó a los efectos persistentes de su terrible experiencia en la nieve. Al tercer día, la tormenta finalmente comenzó a amainar. Xavier pasó la mayor parte de la mañana fuera, despejando los caminos hacia el granero y comprobando los daños en las dependencias. Cuando regresó, sacudiéndose la nieve de las botas, su expresión era de satisfacción. Todo está intacto. Las tormentas están amainando. Las carreteras deberían estar transitables mañana o pasado mañana. Lillian sintió una inesperada punzada de decepción al oír la noticia. Los últimos 3 días, a pesar de las circunstancias inusuales, habían sido tranquilos, incluso agradables. La idea de volver a Bismarck, de enfrentarse a un administrador y a las incertidumbres de su futuro, la llenaba de temor. Es una buena noticia, dijo sin embargo, esbozando una sonrisa forzada. Xavier la miró a la cara con sus perspicaces ojos verdes. ¿De verdad? ¿No pareces contenta? Lillian dudó y luego admitió. No sé lo que me espera en Bismarck. Mi madrastra me dejó claro que no soy bienvenida en mi antiguo hogar. Mi amiga Mary podría acogerme temporalmente, pero los recursos de su familia ya son muy escasos. Xavier frunció el ceño, apoyándose en el marco de la puerta. No tienes más familia, ni parientes que puedan ayudarte. Ninguno. Mi padre era hijo único, y la familia de mi madre se quedó en Pensilvania cuando nos mudamos al oeste. Perdimos el contacto tras su muerte. Se produjo un silencio entre ellos, solo roto por el crepitar del fuego y los sonidos amortiguados del viento en el exterior. Finalmente Xavier habló, con tono cauteloso. Tengo una propuesta para ti, Lillian. Una que podría resolver tu problema inmediato, aunque entenderé si te parece inapropiada. Lillian se tensó, sin saber qué esperar. ¿Qué tipo de propuesta? Xavier se pasó la mano por el pelo oscuro, un gesto que ella había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo. Necesito ayuda en el rancho. La primavera llegará antes de que nos demos cuenta y habrá que cosechar, plantar y hacer otras 100 tareas que son más fáciles con un par de manos extra. Y como has visto, al lugar le vendría bien el toque femenino. ¿Me estás ofreciendo un empleo?, preguntó Lillian sorprendida. Sí, alojamiento, comida y un pequeño salario. Podrías quedarte en la cabaña. Yo me mudaría al barracón de atrás. No es gran cosa, pero es resistente a la intemperie. No habría nada inapropiado. La oferta fue inesperada y Lillian se quedó sin palabras. Una parte de ella quería aceptar inmediatamente. El rancho era tranquilo, el trabajo honesto y la compañía de Xavier inesperadamente agradable. Pero otra parte de ella reconocía el potencial de los chismes, las miradas de extrañeza que provocaría tal arreglo. Agradezco mucho la oferta, dijo con cautela, pero ¿no hablaría la gente? Una mujer soltera viviendo en la propiedad de un hombre soltero. Xavier asintió, reconociendo su preocupación. Es posible, aunque, si somos sinceros,
Hablarán de todos modos cuando se enteren de que pasaste 3 días a solas conmigo durante la tormenta. La reputación es algo frágil por aquí. Lillian no había considerado ese aspecto. Él tenía razón. Su reputación, ya potencialmente comprometida por su situación actual, tal vez no sufriría mucho daño adicional por aceptar su oferta. Tendré que pensarlo, dijo finalmente. Es una propuesta generosa, pero, por supuesto, Xavier aceptó rápidamente. No hay necesidad de decidir ahora. Piénsalo. La oferta sigue en pie de cualquier manera. El resto del día transcurrió con una nueva tensión subyacente entre ellos, ambos conscientes de la decisión que flotaba en el aire. Lillian se encontró observando a Xavier más de cerca, tratando de determinar si había algún motivo oculto detrás de su oferta, pero su comportamiento seguía siendo respetuoso. Su actitud era amable, pero nunca presuntuosa. Esa noche, mientras estaban sentados frente al fuego después de la cena, Xavier contó historias de sus viajes con el ganado en Texas, pintando vívidas imágenes de la vida en la ruta que hicieron reír y jadear a Lillian por turnos. Cuando describió los vastos cielos estrellados de la pradera abierta, su voz adquirió un tono reverente que resonó en lo más profundo del alma de Lillian. Por eso elegí la ganadería a pesar de todas sus dificultades, explicó, con el rostro iluminado por la luz danzante del fuego. Hay una libertad en ello, una conexión con la tierra y las estaciones que nunca he encontrado en ningún otro lugar. Suena maravilloso, dijo Lillian en voz baja. Diferente a todo lo que he conocido. Xavier la estudió pensativamente. Has pasado toda tu vida principalmente en la ciudad. Mi padre era tendero. Llegamos a Bismarck cuando yo tenía 14 años, después de que llegara el ferrocarril. Antes de eso vivíamos en St. Louis, y nunca anhelaste algo diferente, algo más. Lillian miró fijamente el fuego, pensativa. Supongo que lo hice a mi manera, sobre todo a través de los libros. Eran mi vía de escape cuando la vida me parecía demasiado limitada. Los libros están muy bien, dijo Xavier, pero no hay nada como experimentar la realidad, sentir el viento en la cara mientras cabalgas por el campo abierto, ver a un ternero dar sus primeros pasos tambaleantes, ver cómo las estaciones cambian el paisaje ante tus ojos. La pasión en su voz era cautivadora, y Lillian se encontró imaginando una vida así, trabajando junto a este hombre, aprendiendo los ritmos del rancho, descubriendo capacidades que nunca supo que poseía. Dime con sinceridad, dijo de repente, ¿por qué me ofreciste un puesto aquí? ¿Es solo porque necesitas ayuda? Xavier la miró directamente a los ojos. En parte, necesito ayuda. Eso es cierto, pero dudó y luego continuó con su franqueza característica. También disfruto de tu compañía. Estos últimos días, a pesar de las circunstancias, han sido los menos solitarios que he tenido en mucho tiempo. Quizás sea egoísta por mi parte. Su honestidad la conmovió. No era egoísta, era humano. Se sentaron en un silencio agradable mientras el fuego se apagaba. Cuando Lillian finalmente se retiró a la cama, su mente daba vueltas con posibilidades. Por la mañana había tomado una decisión. El camino a Bismarck todavía estaba parcialmente bloqueado por la nieve, pero la robusta carreta de Xavier avanzaba con paso firme, tirada por 2 fuertes caballos de tiro. Lillian se sentó a su lado en el asiento, abrigada con varias capas de ropa que le había prestado Xavier, incluido un abrigo forrado de piel que había pertenecido a su madre. «Te queda mejor que a ella», comentó Xavier cuando se acercaban a las afueras de la ciudad. Era una mujer menuda. Siempre se quejaba de que este abrigo la hacía parecer un oso pardo. Lillian sonrió, agradeciendo su intento de aliviar el ambiente. Estaba nerviosa por la confrontación que se avecinaba, por explicar su decisión a las pocas personas de Bismarck que podrían preocuparse por su bienestar. Su primera parada fue la oficina del sheriff. El sheriff Miller era un hombre brusco, pero justo, que había sido amigo del padre de Lillian. Escuchó con creciente enfado mientras Lillian le explicaba cómo un leñador la había echado durante el comienzo de la tormenta. «Eso es negligencia criminal, señorita Andrews», dijo, frunciendo sus pobladas cejas. «Podría considerarse intento de asesinato en este clima.
Estoy pensando en arrestarla. No deseo presentar cargos, dijo Lillian con firmeza. Solo quería informarle de mi situación y de mi decisión de aceptar un empleo en el rancho del señor Morgan. La mirada del sheriff se desplazó hacia Xavier, evaluándolo. Morgan, usted dirige esa finca a unos 25 kilómetros al este, ¿verdad? Xavier asintió. Sí, señor. La señorita Andrews tendrá su propia habitación. Todo en regla. El bigote del sheriff Miller se crispó. En regla o no, habrá rumores. ¿Lo entiende, señorita Andrews? Sí, reconoció Lillian, pero dada la alternativa de quedarme sin hogar o depender de la caridad, creo que es la mejor opción que tengo. El sheriff pareció aceptarlo, aunque su expresión seguía siendo de preocupación. Muy bien, estaré atento y hablaré con su madrastra. Asegúrate de que entiende que no puede echar a la gente a la calle para que se congelen. Su siguiente parada fue la casa de Mary Wilson, donde Lillian fue recibida con lágrimas y abrazos por parte de su amiga. Estábamos muy preocupados, exclamó Mary, cuando nadie te vio después de que comenzara la tormenta. Mi padre y los demás hombres te buscaron, pero el tiempo era demasiado adverso. He tenido mucha suerte, dijo Lillian, apretando las manos de Mary. El señor Morgan me encontró justo a tiempo. Mary miró a Xavier con curiosidad mientras Lillian le explicaba sus planes. Para alivio de Lillian, su amiga no pareció sorprendida ni desaprobadora. Tiene sentido, dijo Mary después de escucharla. ¿Qué otra opción tienes? Y el señor Morgan tiene buena reputación en la ciudad. Es honesto en sus negocios, según dice mi padre. Xavier carraspeó, ligeramente avergonzado por esta valoración. La señorita Andrews será tratada con el máximo respeto, le aseguró a Mary. Puedes venir a visitarla cuando quieras para verlo por ti misma. Mary sonrió con un brillo pícaro en los ojos. Le tomaré la palabra, señor Morgan. Su última parada fue la casa de Eleanor, el antiguo hogar de Lillian. Ella insistió en ir sola, aunque Xavier esperó vigilante con la carreta justo afuera. Eleanor abrió la puerta con su habitual expresión adusta, que se transformó en sorpresa al ver a Lillian. «Estás viva», dijo secamente, sin hacer ningún gesto para invitarla a entrar. «No gracias a ti», respondió Lillian recurriendo a su nueva fuerza. «He venido a por el resto de mis pertenencias, las joyas de mi madre, mis libros y el retrato de mis padres». Elena entrecerró los ojos. «Tu padre me lo dejó todo a mí. Ahora esos objetos son míos. No los efectos personales de mi madre, que murió mucho antes de que tú entraras en nuestras vidas», replicó Lillian. «El sheriff Miller está de acuerdo conmigo en este punto. Me sugirió que lo trajera conmigo, pero pensé que podríamos manejar esto de forma civilizada». La mención del sheriff surtió el efecto deseado. El rostro de Elena palideció ligeramente y dio un paso atrás. «Espera aquí». Regresó momentos después con un pequeño baúl, que prácticamente empujó a los brazos de Lillian. «Tómalo y vete. No quiero volver a verte». «Ya somos dos», dijo Lillian con calma. «Adiós, Eleanor». Cuando se dio la vuelta para marcharse, Eleanor la llamó. «La gente ya está hablando, ¿sabes? De que estuviste a solas con ese ranchero durante la tormenta. Ningún hombre decente se casará contigo ahora». Lillian se detuvo y miró por encima del hombro. «No necesito que un hombre decente se case conmigo. He encontrado algo mejor. Mi independencia». Dicho esto, se alejó con la cabeza alta, dejando a su madrastra boquiabierta en la puerta. Xavier la ayudó a cargar el baúl en el carro, con expresión preocupada. «¿Todo bien?» «Mejor que bien», le aseguró Lillian, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. «Estoy lista para dejar atrás Bismarck». Mientras salían del pueblo, Lillian no miró atrás. El camino que tenía por delante podía ser incierto, pero por primera vez en su vida estaba tomando sus propias decisiones, labrándose su propio camino. A la semana siguiente, Lillian se instaló en el rancho Morgan. Fiel a su palabra, Xavier trasladó sus pertenencias a la pequeña casa de atrás de la cabaña principal e insistió en que Lillian ocupara la vivienda más cómoda. El arreglo era poco convencional, pero práctico. Ella se encargaba de cocinar, limpiar y cuidar el gallinero, mientras que Xavier se ocupaba del ganado, las reparaciones y los trabajos más pesados.
El invierno fue aflojando poco a poco su garra sobre la pradera de Dakota, aunque las olas de frío y las ocasionales nevadas continuaron durante todo el mes de febrero. Lillian aprendió rápidamente y se adaptó a la vida en el rancho con una determinación que pareció sorprender e impresionar a Xavier. Él le enseñó a montar correctamente, no con la silla de Amazona como le habían enseñado en la ciudad, sino con un paso práctico para el trabajo en el rancho. Sus primeros intentos fueron torpes y dolorosos, pero ella persistió, sintiéndose orgullosa en silencio cuando Xavier asintió con la cabeza en señal de aprobación al ver que finalmente conseguía dar vueltas por el prado sin aferrarse desesperadamente al pomo de la silla. «Tienes un talento natural», declaró él, ayudándola a desmontar de la dócil yegua que le había asignado. «En un mes estarás lista para el rodeo». «¿El rodeo?», preguntó Lillian alarmada. «Seguro que no esperas que lo haga». Xavier se rió, y el sonido la reconfortó a pesar del aire frío, solo bromeando. «Aunque quizá disfrutes viéndolo desde la distancia, es todo un espectáculo». Cuando febrero dio paso a marzo, trayendo los primeros indicios de la primavera, Lillian se encontró observando a Xavier cuando él no era consciente de la seguridad con la que manejaba los caballos, su paciencia con las vacas preñadas al acercarse la temporada de cría, la tranquila competencia con la que gestionaba las 1000 tareas necesarias para mantener el rancho en funcionamiento. Se fijó en otras cosas, como la forma en que la luz del sol resaltaba los reflejos rojizos de su cabello oscuro, cómo se le arrugaban los ojos en las comisuras cuando sonreía, la sorprendente delicadeza de sus grandes manos, ásperas por el trabajo, al tratar a un animal herido. Estas observaciones la dejaron confundida y ligeramente culpable. Xavier era su jefe, nada más. El acuerdo entre ellos era práctico, no romántico, y sin embargo, cada vez más, sus pensamientos vagaban en direcciones que eran decididamente poco prácticas. Xavier, por su parte, mantenía una distancia respetuosa, aunque de vez en cuando ella lo sorprendía mirándola con una expresión que no lograba interpretar. Sus interacciones seguían siendo amistosas, pero correctas. Sus conversaciones se centraban en asuntos del rancho o en temas seguros, como libros y chismes del pueblo que traían los visitantes ocasionales. Mary era la que más visitaba el rancho, yendo desde Bismarck siempre que el tiempo lo permitía. Traía noticias del pueblo, incluida la satisfactoria información de que el sheriff Miller había confrontado a una lechera por sus acciones, lo que había provocado que la mujer se convirtiera en una especie de paria en la sociedad local. «Se lo tiene merecido», declaró Mary durante una visita, mientras ella y Lillian preparaban la cena y Xavier estaba fuera revisando el rebaño. «Aunque algunas personas también están hablando de tu situación aquí», continuó Lillian sin sorprenderse, mientras necesitaba masa de pan. «Deja que hablen, me gano el sustento, sinceramente». Mary la miró de reojo. «Eso no es todo lo que especulan. La mitad del pueblo cree que tú y el señor Morgan anunciarán su boda antes del verano». Lillian absorbió la información y le dio un golpe particularmente vigoroso a la masa. «Eso es ridículo. Nuestro acuerdo es puramente profesional». «¿Lo es?», preguntó Mary con tono inocente mientras cortaba verduras. «Porque la forma en que te mira cuando cree que nadie le ve sugiere lo contrario». Mary Lillian exclamó, sintiendo cómo se le subían los colores a la cara. «Te lo estás imaginando». Mary se encogió de hombros, sin parecer muy convencida. «Si tú lo dices, aunque no sé por qué te opones tanto a la idea, Xavier Morgan está considerado un buen partido. Trabajador, honesto, de aspecto agradable». Sonrió con picardía. «Más que presentable, en realidad». «No me opongo a la idea», admitió Lillian antes de poder contenerse. «Quiero decir, no es eso lo que quería decir». La risa de Mary la interrumpió. «Oh, Lillian, te gusta, ¿verdad?» «Baja la voz», sisió Lillian, aunque Xavier no estaba ni cerca de la cabaña. «No importa lo que sienta. Me ofreció un empleo, no un cortejo. No voy a complicar las cosas desarrollando sentimientos inapropiados». La expresión de Mary se suavizó. No hay nada inapropiado en que dos adultos solteros desarrollen un vínculo afectivo. Lil, y menos aún dos que se respetan claramente,
como es vuestro caso. Lillian negó con la cabeza con firmeza y volvió a su masa de pan. Es demasiado pronto. Solo lo conozco desde hace unos meses y estoy empezando a valerme por mí misma. No puedo depender de otro hombre tan rápidamente, por muy amable que sea. Es justo, admitió Mary, pero no cierres tu corazón por completo. No todos los hombres son como tu padre o tu madrastra. Algunos pueden querer realmente una pareja, no solo una dependiente. La conversación permaneció en la mente de Lillian mucho después de que Mary se marchara. ¿Tenía razón Mary? ¿Xavier la veía como algo más que una ayudante contratada? Y si era así, ¿estaba ella preparada para considerar tales posibilidades? La primavera llegó en serio a principios de abril, trayendo consigo el milagro de la nueva vida. Los primeros terneros comenzaron a aparecer, con sus patas temblorosas y curiosas, y sus madres protectoras y atentas. Lillian se sintió completamente cautivada por las diminutas criaturas y pasaba horas observándolas retozar en el verde creciente de los pastos. Fue durante una de esas tranquilas tardes cuando algo cambió entre ella y Xavier. Estaba sentada en la valla de madera, observando a un ternero especialmente aventurero que probaba sus patas, cuando Xavier se unió a ella, apoyándose en la valla a su lado. «Es precioso, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Nunca me canso de ver cómo la nueva vida encuentra su camino». Lillian asintió, sonriendo cuando el ternero dio un salto repentino y asustado al pasar una mariposa. «Es maravilloso. Nunca imaginé que la vida en el rancho pudiera ser tan satisfactoria». Xavier se volvió para mirarla, con algo cálido en la mirada. «Te has adaptado muy bien. La mayoría de las mujeres de la ciudad habrían salido corriendo y gritando de vuelta a la civilización después de la primera semana de acarrear agua y alimentar a las gallinas». «Yo no soy como la mayoría de las mujeres de la ciudad», respondió Lillian, mirándolo a los ojos. «No», asintió Xavier en voz baja. «No lo eres. No lo eres». Se produjo un momento de silencio entre ellos, lleno de posibilidades tácitas. Lillian se volvió muy consciente de su proximidad, del aroma limpio a jabón y sol que desprendía, de la ligera aspereza de su mano, que descansaba a pocos centímetros de la de ella sobre la barandilla de madera. «Lillian», comenzó él, con voz baja y seria, «quería decírtelo, pero lo que fuera que pretendía decir se vio interrumpido por la repentina llegada de un jinete que se acercaba rápidamente desde la dirección del pueblo. Ambos se volvieron, y el momento se rompió cuando el jinete se acercó. Era un joven que Lillian reconoció como uno de los ayudantes del Sheriff Miller. Detuvo su caballo, tocando el ala de su sombrero en señal de saludo. «Señorita Andrews, señor Morgan, el sheriff me ha enviado. Ha habido un accidente en la ciudad, un incendio en la tienda general. Varios edificios se han visto afectados. El sheriff está organizando voluntarios para ayudar en el rescate y el salvamento, y ha preguntado si el señor Morgan podría venir con toda la ayuda que pudiera aportar». Xavier se enderezó inmediatamente. «Por supuesto, ensillaré el caballo ahora mismo». Se volvió hacia Lillian. «¿Estará bien aquí sola? Puede que pase la noche fuera, dependiendo de lo grave que sea». «Estaré bien», le aseguró ella. «Vete, te necesitan». Él asintió con la cabeza y se dirigió hacia el establo. «Dejaré a Thunder en el prado. Si hay algún problema, él es el más rápido. ¿Recuerdas el camino a la casa de los Johansson, a 2 millas al oeste?» «Sí, pero no te preocupes por mí, puedo arreglármelas». Xavier se detuvo y la miró con una expresión que le cortó la respiración. «Sé que puedes. Eso es lo que te hace especial, Lillian Andrews». Antes de que ella pudiera responder, él se había ido, caminando con determinación hacia el granero. En 15 minutos, él y el ayudante del sheriff cabalgaban a toda velocidad hacia la ciudad, dejando a Lillian con una curiosa mezcla de orgullo por la confianza que él depositaba en ella y decepción por la conversación interrumpida. Lo que fuera que estuviera a punto de decir tendría que esperar. El incendio en Bismarck resultó ser grave, pero no catastrófico. 3 negocios quedaron completamente destruidos, incluida la tienda general donde se había iniciado. Pero la rápida actuación de los habitantes del pueblo había impedido que las llamas se propagaran a las zonas residenciales. Xavier regresó tarde al día siguiente,
cansado y manchado de humo, pero sin dar explicaciones. Lillian le tenía preparada una comida caliente y agua para el baño calentándose en la estufa. Intentó no mostrar lo aliviada que se sentía al verlo, manteniendo una actitud práctica mientras le servía estofado y pan recién hecho. ¿Está todo el mundo bien en el pueblo?, preguntó mientras le servía café. Xavier asintió, con el cansancio evidente en sus hombros encorvados. Afortunadamente, no hubo que lamentar pérdidas humanas. Hubo algunos heridos, en su mayoría con quemaduras leves e inhalación de humo. Sin embargo, los Henderson lo perdieron todo en su tienda. Las comunidades están haciendo una colecta para ayudarles a reconstruirla. Deberíamos contribuir, dijo Lillian sin dudarlo. El señor Henderson siempre fue muy amable conmigo después de la muerte de mi madre. Xavier sonrió levemente, conmovido por su generosidad. Ya hemos apuntado nuestros nombres para la madera y la mano de obra cuando comience la reconstrucción. Les he dicho que probablemente organizarás a las mujeres para que preparen comidas para los trabajadores. Por supuesto, Lillian asintió, complacida de que él hubiera anticipado sus deseos con tanta precisión. ¿Cuándo comenzarán la reconstrucción? ¿En 1 o 2 semanas? Primero hay que limpiar los escombros para pedir los suministros. Xavier contuvo un bostezo. Lo siento, han sido un par de días muy largos. Tu baño estará listo pronto, le aseguró Lillian. Deberías descansar después. Las tareas del rancho están todas hechas. Me encargué de todo mientras estabas fuera. Xavier la miró con algo parecido al asombro. ¿Lo hiciste todo tú? Bueno, no marqué ningún ganado ni domé ningún caballo, aclaró ella con una pequeña sonrisa. Pero las cosas esenciales, sí. Alimentar a los animales, recoger los huevos, cuidar el jardín, incluso arreglar esa tabla suelta del gallinero que te estaba volviendo loco. Lillian Andrews, dijo Xavier, sacudiendo la cabeza lentamente. Eres una mujer extraordinaria. El sencillo cumplido la emocionó más de lo que debería. No es nada especial, solo hice lo que había que hacer. Eso es precisamente lo que lo hace especial. Sus ojos verdes se clavaron en los de ella durante un largo momento antes de apartar la mirada y aclararse la garganta. ¿Está lista la bañera? Debo oler a hoguera. El momento pasó, pero algo había cambiado entre ellos. Un sutil cambio que ambos reconocieron, pero que ninguno admitió en voz alta. Durante las semanas siguientes, mientras la primavera se instalaba por completo en la pradera y el rancho estallaba en un frenesí de actividad, entraron en un ritmo de trabajo conjunto que se parecía cada vez más a una asociación que a una relación entre empleador y empleada. Xavier comenzó a consultar a Lillian sobre las decisiones del rancho, valorando su inteligencia práctica y sus crecientes conocimientos sobre cuestiones agrícolas. Por su parte, Lillian encontró confianza en sus nuevas habilidades, orgullo por sus contribuciones al éxito del rancho y una creciente conciencia de que sus sentimientos por Xavier habían evolucionado mucho más allá de la gratitud o la consideración amistosa. Aún así, ninguno de los dos habló de estos sentimientos más profundos, quizá esperando que el otro diera el primer paso, ambos conscientes de la complejidad de su situación. Fue Mary quien finalmente forzó la situación durante una visita dominical a finales de mayo. Los tres habían disfrutado de una cena juntos, tras la cual Xavier se excusó para ir a ver a una alcaldesa embarazada, dejando a las mujeres solas. Tan pronto como él se alejó, Mary se volvió hacia Lillian con exasperación en el rostro. «Por el amor de Dios, Lil, ¿cuánto tiempo vais a seguir dando vueltas el uno alrededor del otro como niños tímidos? Es doloroso de ver». Lillian se ocupó de recoger la mesa, evitando la mirada cómplice de su amiga. «No sé a qué te refieres. Sabes perfectamente a qué me refiero. Ese hombre está locamente enamorado de ti y tú de él. Sin embargo, ambos fingís que no es más que un acuerdo comercial. Es ridículo». Lillian dejó los platos con más fuerza de la que pretendía. «Es complicado, Mary. Solo es complicado porque tú lo haces así», insistió Mary. «¿A qué le tienes miedo?». La pregunta dio en el clavo, obligando a Lillian a enfrentarse a sus propias dudas. ¿A qué tenía miedo? ¿A perder su recién descubierta independencia? ¿A salir herida o quizás lo más aterrador de todo,
a descubrir que la profundidad de sus sentimientos no era correspondida. Tengo miedo de malinterpretar la situación, admitió finalmente. ¿Y si te equivocas? ¿Y si él no siente lo mismo por mí? Podría perderlo todo. Mi posición aquí, mi hogar, su amistad. La expresión de Mary se suavizó. Oh, Lil, no me equivoco. Cualquiera con ojos puede ver cómo te mira ese hombre. Pero si necesitas más certeza, dudó, y luego continuó con un toque de picardía. La fiesta del pueblo es el próximo sábado. ¿Por qué no le pides a Xavier que te acompañe? Su respuesta te dirá todo lo que necesitas saber. La sugerencia era a la vez aterradora y tentadora. ¿No sería demasiado atrevido por mi parte? ¿Atrevido? Mary se rió. Estamos en 1885, no en 1850. Una mujer puede pedirle a un hombre que la acompañe a una reunión del pueblo sin causar un escándalo. Cuando Xavier regresó del granero, Lillian ya había tomado una decisión. Después de que Mary se marchara, lo encontró en el porche contemplando cómo la puesta de sol teñía la pradera de tonos dorados y carmesí. «¡Qué tarde tan bonita!», comentó ella, uniéndose a él en la barandilla. Xavier asintió, con una expresión de satisfacción en el rostro que no había visto cuando lo conoció. Una de las cosas que me encantan de este lugar, el cielo se extiende hasta el infinito. Armándose de valor, Lillian abordó el tema que le rondaba por la cabeza. Mary mencionó que el próximo sábado hay una reunión social en el pueblo. Xavier asintió, sin apartar la mirada del horizonte. El baile anual de primavera, si no recuerdo mal. Sí, exactamente. Lillian respiró hondo. Me preguntaba si quizá te gustaría acompañarme. Xavier se volvió hacia ella, con evidente sorpresa en su expresión. ¿Quieres ir a la reunión social conmigo? La confianza de Lillian se tambaleó ante su reacción. A menos que prefieras no hacerlo. Entenderé si dices que no, interrumpió Xavier rápidamente. Quiero decir sí. Sí, me encantaría acompañarte. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella ahora reconocía como señal de nerviosismo. Es solo que no pensaba que quisieras. Es decir, teniendo en cuenta nuestra inusual situación. Nuestra situación no tiene por qué impedirnos disfrutar de una reunión social, dijo Lillian con cautela, sin saber muy bien cómo interpretar su respuesta nerviosa. Y estaría bien pasar una velada con música y conversación. Los rasgos de Xavier se relajaron en una sonrisa que le hizo saltar el corazón. Entonces será un honor acompañarla, señorita Andrews. La formalidad la hizo reír. Creo que después de todo este tiempo puede llamarme Lillian en un baile social, señor Morgan. Su sonrisa se amplió y usted definitivamente debe llamarme Xavier, Lillian. La forma en que pronunció su nombre, con una calidez que parecía acariciar cada sílaba, le provocó un agradable escalofrío. Quizás Mary tenía razón, después de todo. La noche del baile llegó clara y templada, perfecta para la reunión al aire libre en la plaza del pueblo de Bismarck. Lillian llevaba su mejor vestido, uno azul de algodón con ribetes blancos que había modificado cuidadosamente para adaptarlo lo mejor posible a la moda actual. Se había peinado con un estilo sencillo pero elegante, con unos rizos que enmarcaban su rostro. Cuando salió de la cabaña, Xavier la esperaba junto al carro, vestido con sus mejores galas, pantalones negros impecables, camisa blanca y un chaleco que resaltaba la anchura de sus hombros. Se había cortado el pelo y la barba, y el efecto general era tan llamativo que a Lillian se le cortó la respiración por un momento. Xavier parecía igualmente impresionado, y la miraba con admiración sin disimulo. «Estás preciosa», dijo simplemente. Lillian sintió que un rubor le calentaba las mejillas. «Gracias. Tú también estás muy guapo». El trayecto hasta la ciudad estuvo lleno de una expectación que dificultaba la conversación habitual. Lillian se sintió muy consciente de la presencia de Xavier a su lado en el asiento del carro, del roce ocasional de su brazo contra el suyo cuando las ruedas golpeaban un bache en la carretera. La plaza del pueblo se había transformado para la fiesta con faroles colgados entre los árboles, mesas repletas de comida y bebida, y un escenario donde una pequeña banda de músicos locales tocaba alegres melodías.
Casi todos los habitantes de Bismarck y sus alrededores parecían estar presentes, lo que creaba un ambiente festivo que inmediatamente levantó el ánimo de Lillian. Mientras Xavier la ayudaba a bajar del carruaje, varias personas la saludaron, entre ellas el sheriff Miller, que se acercó con un gesto amistoso. Señorita Andrews Morgan, me alegro de verlos a ambos, dijo con los ojos brillantes bajo sus pobladas cejas. He oído que el rancho va bien esta temporada. No me puedo quejar, respondió Xavier. Los terneros nuevos son fuertes, las cosechas están saliendo bien y la señorita Andrews se ha adaptado bien, supongo. Había algo en la pregunta del sheriff que hizo sospechar a Lillian que Mary no era la única que había notado el cambio en su relación con Xavier. Muy bien, respondió Xavier con una mirada a Lillian que la inundó de calidez. No sé cómo me las arreglaba sin ella. A decir verdad, el sheriff se rió entre dientes. Me lo imaginaba. Bueno, disfrutad de la velada, vosotros dos. A medida que avanzaba la noche, Lillian se fue relajando y disfrutando del simple placer de socializar después de meses de relativo aislamiento en el rancho. Ella y Xavier se movían entre los invitados, deteniéndose para charlar con conocidos, probando los platos que habían traído y escuchando la música. Cuando la banda comenzó a tocar un vals, Xavier se volvió hacia ella con una mirada inquisitiva. ¿Te gustaría bailar, Lillian? Su corazón se aceleró ante la perspectiva. Me encantaría, aunque debo advertirte que hace tiempo que no tengo oportunidad de practicar. Somos dos, admitió Xavier, mientras la llevaba a la zona habilitada para bailar. Nunca se me dio muy bien. A pesar de sus mutuas renuncias, se movían juntos con una gracia sorprendente. La mano de Xavier en su cintura era cálida y firme, guiándola a través de los pasos con más confianza de la que había afirmado tener. Lillian se encontró envuelta en la música y en el momento, muy consciente de su proximidad, del roce ocasional de su pecho contra el de ella mientras giraban. «Bailas muy bien para alguien que dice no tener práctica», bromeó ella, levantando la vista y encontrando los ojos de él ya fijos en su rostro. «Una buena pareja marca la diferencia», respondió él en voz baja. La intensidad de su mirada le cortó la respiración. Por un momento, la multitud que los rodeaba pareció desvanecerse, dejando solo a los dos moviéndose juntos en la cálida noche de primavera. El hechizo se rompió con una voz aguda cerca de ellos. «Vaya, ¿no es esto acogedor?» Lillian se volvió y vio a Elena de pie al borde de la pista de baile, con la boca torcida en una sonrisa despectiva. Junto a ella había un hombre delgado y calvo, que Lillian reconoció como el señor Peterson, un viudo conocido por su riqueza y su carácter agrio. «Eleanor», saludó Lillian con frialdad, sintiendo cómo la mano de Xavier se apretaba ligeramente alrededor de su cintura. «Vivir en pecado parece sentarte bien», continuó Elena, lo suficientemente alto como para que los bailarines cercanos la oyeran. «Aunque me sorprende que tengas el descaro de mostrar tu cara en la sociedad decente». Lillian se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Antes de que pudiera responder, Xavier dio un paso adelante con expresión severa. «Señora, le sugiero que reconsidere sus palabras con mucho cuidado. La señorita Andrews está aquí como mi invitada y bajo mi protección». Elena resopló, poco impresionada. «¿Protección? ¿Así es como lo llaman ahora?» Para entonces, varias personas habían dejado de bailar para observar la confrontación. Lillian sintió cómo la humillación la quemaba por dentro, a pesar de no haber hecho nada malo. Elena había conseguido exactamente lo que quería: avergonzarla en público. «Si nos disculpan», dijo Xavier con rigidez, comenzando a alejar a Lillian. Pero Eleanor no había terminado. «Siempre supe que no eras mejor de lo que deberías ser, Lillian. Igual que tu madre, que se jactaba de sus libros y su educación, pero estaba dispuesta a entregarse a cualquier hombre que la quisiera». El ataque a su madre fue más de lo que Lillian podía soportar. Se dio la vuelta y la vergüenza dio paso a la ira. «No hablarás así de mi madre. A diferencia de ti, era una mujer de auténtica bondad e integridad que nunca necesitó menospreciar a los demás para sentirse importante». Elena se sonrojó de ira. «¿Cómo te atreves a hablarme así, desagradecida?» «Ya es suficiente, Eleanor».
La voz autoritaria del sheriff Miller rompió la tensión al interponerse entre las mujeres. Esta es una celebración comunitaria, no un lugar para venganzas personales. Miller lo miró con ira. ¿Va a permitir que estas dos hagan alarde de su acuerdo inmoral delante de todo el pueblo? ¿Qué ejemplo da eso? El sheriff frunció sus pobladas cejas. El único acuerdo inmoral que veo es echar a tu hijastra a morir de frío en una tormenta de nieve. Ahora, a menos que quieras que le recuerde a todos los presentes ese acto tan cristiano tuyo, te sugiero que sigas adelante y disfrutes de la música. Elena abrió y cerró la boca varias veces, pero no encontró ninguna réplica eficaz. Finalmente, dio media vuelta y se alejó con paso firme, seguida por un señor Peterson con aspecto confundido. Gracias, sheriff, dijo Lillian en voz baja, con la vergüenza aún ardiendo en sus mejillas. La severa expresión del sheriff Miller se suavizó. No le haga caso, señorita Andrews. La mayoría de la gente aquí conoce demasiado bien su carácter y el del señor Morgan como para dar crédito a tales comentarios. Mientras el sheriff se alejaba, Xavier se volvió hacia Lillian, con evidente preocupación en su rostro. Lo siento, quizá venir esta noche no haya sido la mejor idea. No, dijo Lillian con firmeza, a pesar de su persistente vergüenza. No dejaré que una envidiosa me aleje de una reunión comunitaria. Eso solo le daría más poder. La expresión de Xavier se suavizó con admiración. Tienes razón, por supuesto. ¿Continuamos bailando? Pero el ambiente se había roto, la alegría despreocupada de la velada se había visto empañada por el veneno de una bruja. Aunque se reincorporaron al baile, Lillian se sintió muy consciente de las miradas y los susurros que les dirigían. No todos eran hostiles. Mary le dedicó una sonrisa de ánimo desde el otro lado de la pista y varios otros conocidos le hicieron un gesto de respeto con la cabeza. Pero el peso del escrutinio público resultaba incómodo de todos modos. Después de otra hora, durante la cual mantuvieron una conversación cortés con varios habitantes del pueblo, pero evitaron seguir bailando, Lillian tocó el brazo de Xavier. ¿Te importaría mucho si nos fuéramos un poco antes? Xavier asintió inmediatamente. Voy a por el carro. El viaje de vuelta a NASA comenzó en silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos, mientras las luces del pueblo se alejaban detrás de ellos. La noche era clara y fresca. Innumerables estrellas se extendían por el vasto cielo de la pradera. A pesar del desagradable incidente con un leñador, Lillian sintió que su ánimo mejoraba a medida que se acercaban al rancho, al que ahora consideraba su hogar. Siento lo que ha pasado, King, dijo Xavier finalmente, rompiendo el silencio. El Laner no tenía derecho a hablarte así. No es culpa tuya, le aseguró Lillian. Un leñador siempre me ha guardado rencor y, por extensión, a mi madre. Debería haber esperado algo así. Las manos de Xavier se tensaron sobre las riendas. Lo que dijo sobre nosotros, sobre nuestro acuerdo. Lillian se puso tensa, sin saber a dónde quería llegar con esa conversación. La gente siempre hablará, Xavier. No importa, ¿verdad? Él la miró, con una expresión difícil de descifrar a la luz de las estrellas. Porque a mí me importa, Lillian. Me importa lo que la gente piense de ti. Lillian sintió un peso frío en el estómago. ¿Se estaba arrepintiendo de su acuerdo? Las acusaciones públicas de Eleanor le habían hecho reconsiderar la conveniencia de tener a una mujer soltera viviendo en su propiedad. Lo entiendo, dijo ella con cautela, tratando de ocultar el dolor en su voz. Si crees que nuestra situación actual se está volviendo problemática, podría buscar un trabajo en la ciudad. Quizás la señora Johnson del hotel necesite ayuda. ¿O qué? La interrumpió Xavier, con tono genuinamente sorprendido. No, Lillian, no es eso lo que quería decir. Detuvo el carro en medio del camino y se volvió hacia ella. No quiero que te vayas. De hecho, es justo lo contrario. Confundida, Lillian le miró a la cara en la penumbra. No lo entiendo. Xavier respiró hondo. He estado buscando el momento adecuado, las palabras adecuadas. No se me dan bien este tipo de cosas. Se pasó la mano por el pelo con ese gesto de nerviosismo que ya le resultaba familiar. Lo que intento decirte es que me importas, Lillian. Más que como empleada o incluso como amiga. Creo que es así desde el primer día.
Cuando abriste los ojos en mi cabaña e intentaste incorporarte inmediatamente, a pesar de estar medio congelada. El corazón de Lillian comenzó a latir con fuerza al comprender el significado de sus palabras. Xavier, por favor, déjame terminar antes de que pierda el valor, dijo rápidamente. Sé que nuestro comienzo fue inusual. Sé que se ha hablado, pero nada de eso me importa. Lo que importa es que estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. El rancho se ha convertido en mi hogar porque tú estás en él. Y me encuentro esperando, quizás tontamente, que tú sientas algo similar. Las emociones se agolparon en el pecho de Lillian, demasiado grandes para contenerlas. No es una tontería, susurró. Yo siento lo mismo. La confesión flotaba en el aire entre ellos, trascendental y frágil. Javier extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba, y le acarició la mejilla con dedos suaves. Entonces, tal vez, dijo en voz baja, deberíamos dar al pueblo algo real de lo que hablar. Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos, y la besó. Fue un beso suave, vacilante al principio, que luego ganó confianza cuando Lillian respondió, posando las manos sobre sus hombros. Cuando finalmente se separaron, ambos un poco sin aliento, Xavier apoyó la frente contra la de ella. Te amo, Lillian Andrews. Creo que te amo casi desde el momento en que te encontré en la nieve. Y si me aceptas, me gustaría cortejarte como es debido, con la intención de que nuestro acuerdo sea permanente, de una manera que ni siquiera un leonero pueda criticar. La alegría brotó dentro de Lillian, brillante y efervescente. ¿Me estás proponiendo matrimonio, Xavier Morgan? Él sonrió, arrugando los ojos por las comisuras de una forma que ella había llegado a adorar. Todavía no. Quiero hacerlo bien, con un anillo y arrodillándome. Supongo que esto es más bien pedir permiso para pedirlo. Lillian se rió, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. Permiso concedido, señor Morgan, aunque debo advertirle que es probable que mi respuesta sea sí. Su sonrisa se amplió hasta convertirse en una amplia sonrisa. Lo tendré en cuenta. La besó una vez más, brevemente, pero con la promesa de que habría más, y luego volvió a coger las riendas. Deberíamos llegar a casa antes de que los caballos se queden dormidos en el camino. Casa. Esa palabra nunca había sonado tan dulce a los oídos de Lillian. El noviazgo de Xavier Morgan y Lillian Andrews se convirtió en la comidilla de Bismarck durante los meses siguientes, aunque esta vez los chismes eran en su mayoría bien intencionados. Su historia, cómo él la había rescatado durante la tormenta de nieve, su inusual comienzo y su gradual transición de empleador y empleada a amantes iguales, cautivó la imaginación romántica de la comunidad. Incluso los intentos de Allener de seguir difundiendo rumores maliciosos fracasaron, ya que la gente era testigo de la evidente devoción entre la pareja. Cuando Xavier le pidió matrimonio formalmente en julio, entregándole a Lillian el anillo de su madre durante un picnic junto al arroyo que atravesaba su propiedad, pocos fueron los que no les desearon lo mejor. La boda tuvo lugar a finales de septiembre, cuando la cosecha ya estaba recogida y la pradera lucía sus colores otoñales. Decidieron celebrar la ceremonia en el rancho en lugar de en la ciudad. El pastor Williams ofició la ceremonia bajo un arco de ramas doradas de álamo que Xavier había construido para la ocasión. Mary fue la dama de honor de Lillian, mientras que el sheriff Miller, que se había convertido en una especie de figura paterna para la pareja, entregó a la novia. Toda la comunidad acudió a la celebración, aportando comida, música y buenos deseos. Lillian llevaba un sencillo vestido de seda marfil que Mary le había ayudado a confeccionar con encaje del vestido de novia de su madre incorporado al corpiño. Llevaba el pelo adornado con flores silvestres y alrededor del cuello colgaba el medallón de su madre, una conexión tangible con la familia que había perdido. Cuando Xavier la vio caminar hacia él a través del patio, donde habían trabajado codo con codo durante meses, su expresión de asombro y amor fue toda la confirmación que Lillian necesitaba para saber que había tomado la decisión correcta.
Eres lo más hermoso que he visto nunca. Le susurró cuando ella llegó a su lado, con sus ojos verdes brillando de emoción, incluso más que un ternero recién nacido dando sus primeros pasos. Ella le tomó el pelo con delicadeza, recordando sus palabras anteriores. Su risa era cálida y llena de alegría. Incluso más que eso, aunque es una competencia reñida. Sus votos fueron promesas sencillas pero sinceras de amar, honrar y apreciar, de permanecer juntos a través de las dificultades y alegrías que la vida en la pradera inevitablemente traería. Cuando el pastor Williams los declaró marido y mujer, y Xavier la besó ante sus amigos y vecinos reunidos, Lillian sintió que su corazón iba a estallar de felicidad. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con bailes y banquetes a la luz de las linternas, mientras las estrellas de la pradera aparecían en el cielo. Incluso un granjero hizo una breve y rígida aparición, ofreciendo felicitaciones formales antes de marcharse temprano. Un gesto que, aunque lejos de ser cálido, al menos reconocía la legitimidad de la unión. Más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado y se quedaran solos en la cabaña que ahora era oficialmente su hogar compartido, Xavier tomó las manos de Lillian entre las suyas. ¿Feliz, señora Morgan?, le preguntó, y el nuevo nombre la hizo sonreír. Más feliz de lo que jamás pensé que sería posible, admitió ella, apoyándose en su abrazo. Aunque todavía me estoy acostumbrando a la idea de que esto es real, de que eres mi marido, de que construiremos una vida juntos aquí. Xavier la abrazó con más fuerza. Muy real, aunque a veces todavía pienso que podría despertar y descubrir que todo fue un sueño, que nunca te encontré aquella noche en la nieve. Lillian se estremeció al pensarlo. Gracias a Dios que lo hiciste. Providencia, asintió Xavier solemnemente. O destino, o simplemente buena suerte. Sea lo que sea, estoy agradecido por ello cada día. Le apartó un mechón de pelo de la cara, con un gesto reverente. Te quiero, Lillian Morgan. El nuevo nombre le provocó un escalofrío. Y yo te amo, Xavier Morgan, más de lo que puedo expresar con palabras. Al final, las palabras no fueron necesarias para expresar la profundidad de sus sentimientos aquella noche ni en los días y semanas siguientes, mientras se adaptaban a la vida matrimonial. Su relación, ya sólida tras meses de trabajar codo con codo, se convirtió en algo aún más significativo al compartir sus sueños, miedos y esperanzas para el futuro. El rancho prosperó bajo su cuidado conjunto. La explotación ganadera de Xavier se expandió, mientras que Lillian añadió un próspero huerto y comenzó a experimentar con árboles frutales resistentes que pudieran sobrevivir al clima de Dakota. Trabajaban duro pero juntos, tomando decisiones en pie de igualdad, con sus diferentes perspectivas y habilidades complementándose a la perfección. El invierno volvió, pero esta vez Lillian lo afrontó sin miedo, segura en el calor de su hogar y el amor de su marido. En el aniversario de la tormenta de nieve que casi le había costado la vida y que, en cambio, la había llevado hasta Xavier, se sentaron frente al fuego en su cabaña, bebiendo sidra caliente y reflexionando sobre el extraordinario año que había pasado. Si alguien me hubiera dicho entonces, mientras avanzaba a trompicones por la nieve, que en un año estaría felizmente casada con el hombre que me encontró, habría pensado que estaba loco. Lillian reflexionó, apoyándose en el hombro de Xavier. Él le dio un beso en la sien. La vida tiene una forma de sorprendernos. Hablando de eso, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Tengo algo para ti, una especie de regalo de aniversario. Curiosa, Lillian desenvolvió el paquete y encontró un pequeño libro encuadernado en cuero. Al abrirlo, descubrió que era un diario. Las páginas estaban en blanco, excepto por una inscripción en la primera hoja escrita con la cuidadosa letra de Xavier para Lillian Morgan, para que nuestra historia sea recordada en los años venideros. Con todo mi amor, Xavier. A Lillian se le llenaron los ojos de lágrimas mientras seguía las palabras con el dedo. Es perfecto, susurró. Gracias. Xavier la abrazó con más fuerza. Pensé que podrías escribir aquí nuestra vida para nosotros y quizá algún día para nuestros hijos. La mención de los hijos provocó un cosquilleo en el estómago de Lillian,
un cosquilleo que en las últimas semanas había empezado a sospechar que podía ser algo más que una simple emoción. Sobre eso dijo lentamente, dejando a un lado el diario y tomando la mano de Xavier. He estado esperando el momento adecuado para decírtelo. Creo que tendremos que preparar la habitación del bebé más pronto que tarde. Por un momento Xavier pareció confundido. Luego la comprensión se reflejó en sus ojos, seguida de una expresión de tal alegría y asombro que Lillian sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Lillian asintió, sonriendo a través de su propia emoción. El doctor Richards lo confirmó ayer cuando estuve en la ciudad. Vamos a tener un bebé, probablemente a principios de verano. Xavier la abrazó con un grito de alegría que la hizo reír. ¿Un bebé? Nuestro bebé. Le puso una mano suave sobre el vientre a un plano, con una expresión de asombro en el rostro. Hola, pequeño, soy tu papá y estoy deseando conocerte. Ese sencillo gesto, tan lleno de amor y expectación, hizo que el corazón de Lillian se llenara de alegría. Esto era lo que había encontrado en el territorio de Dakota. No solo supervivencia o independencia, sino un verdadero hogar, una relación basada en el respeto mutuo y el profundo afecto, y ahora la promesa de una familia propia. Mientras la nieve caía suavemente fuera, recordándoles la tormenta que los había unido, Lillian y Xavier permanecieron junto al fuego, hablando del futuro, haciendo planes para el niño que se uniría a ellos, soñando juntos como solo pueden hacerlo aquellos que han encontrado a su pareja perfecta. Su comienzo había sido inusual, una joven desesperada abandonada en invierno, un vaquero compasivo que la encontró congelada y la llevó adentro. Pero de ese comienzo dramático había surgido algo hermoso y duradero, un amor lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier tormenta que pudiera traer la frontera. Y mientras Lillian se quedaba dormida esa noche en los brazos de su marido, sabía con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar, por fin en casa, en el corazón de la salvaje pradera de Dakota y en el corazón del hombre que la había salvado en más de un sentido. El verano siguiente, bajo un cielo tan vasto y azul como las propias posibilidades, Lillian dio a luz a un niño sano al que llamaron James, en honor al padre de Xavier. Mientras observaba a su marido mecer a su hijo, con sus fuertes manos increíblemente delicadas con el pequeño bulto, Lillian sintió una plenitud que nunca había imaginado posible cuando un leñador la había expulsado al frío invierno 18 meses antes. «Tiene tus ojos», susurró Xavier, emocionado, mientras el bebé lo miraba con solemne curiosidad. «Tiene la misma forma bonita, pero tu color», señaló Lillian, acariciando el suave cabello oscuro de su hijo. «Romperá corazones antes de que nos demos cuenta». La vida en el rancho Morgan siguió floreciendo a medida que su familia crecía. 2 años después de James nació una hija, Catherine, con el cabello castaño rojizo de su madre y el mentón decidido de su padre. Los niños crecieron felices en la libertad de la vida en la pradera, aprendiendo desde pequeños el valor del trabajo duro, la importancia de la familia y la belleza de la tierra salvaje que era su herencia. A lo largo de todas las estaciones que siguieron, los duros inviernos, los veranos abundantes, el ciclo interminable de la vida en el rancho, Xavier y Lillian se mantuvieron fieles el uno al otro, compañeros en todo. Su historia de amor, que comenzó en lo más profundo de una tormenta de nieve en Dakota, se convirtió en una piedra angular de la leyenda local, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más duras se podía encontrar calidez y amor. Y a veces, en las tranquilas tardes, cuando los niños dormían y el viento de la pradera cantaba alrededor de su robusta casa, Xavier tomaba la mano de Lillian y le susurraba: «Gracias a Dios por esa tormenta». Y ella sonreía, sabiendo exactamente lo que él quería decir. Porque sin esa terrible noche, sin la crueldad de un vagabundo, sin el frío glacial que casi le costó la vida, quizá nunca habría encontrado al hombre que calentó no solo su cuerpo helado, sino también su corazón y su alma. Al final, esa era la verdad que llevaron consigo durante todos los años que pasaron juntos en la salvaje frontera de Dakota. A veces, las noches más frías pueden conducir a los comienzos más cálidos.
Y a veces perderse es la única manera de encontrarse de verdad.